hermanos, bienvenidos. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús y servidor y siervo de Cristo y de cada uno de ustedes, Andrés Pineda Bonilla. Estamos a la orden, a la exposición. Si alguno quiere que oremos, aquí vamos a orar juntos todos. Nos vamos a unir en oración. Sabemos que la oración del justo puede mucho. La oración del pueblo de Dios tiene poder. La oración del justo hace grandes cosas cuando lo hacemos con humildad, cuando lo hacemos en obediencia y cuando lo hacemos en gloria y honra para nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, estimados hermanos, vamos a orarle al Señor un momentito para entrar ya de lleno a la palabra de Dios, porque el tiempo se va. Quiero que se unan conmigo a la oración y le vamos a decir: Padre Celestial, Señor Dios nuestro, Creador del cielo y de la tierra, Creador del universo, Creador del sol, de la luna y de las estrellas, a las cuales les pusiste nombre y a cada una de ellas llama por su nombre. Padre Dios de los cielos, tú que sacas a los vientos de sus aposentos y cabalgas sobre las alas del viento, usted que puso su trono sobre los cielos, usted que extiende las nubes como cortinas sobre el firmamento, usted que abre los mares, Padre Santo, con su poder, usted que tiene la autoridad para desatar, Señor amado, todos aquellos que están encadenados en el pecado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre Santo, le pedimos por las almas que están encadenadas en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe esas cadenas, desata a esos hombres y esas mujeres que están engañados por el diablo. Padre, varón y hembra, usted los hizo en el vientre de su madre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre Santo, Padre, en el nombre de Jesús, que su palabra vaya y haga el trabajo a lo cual usted la ha mandado, Padre. Que puedan ser libres los pecadores, que puedan venir arrepentidos, Señor, en esta tarde, para que puedan ellos alcanzar el perdón de sus pecados y por fin la vida eterna. Señor, Señor amado, a través del Espíritu Santo, Señor, que los hombres sean convencidos de sus pecados y vengan arrepentidos, Señor. Sabemos, Dios mío, que no hay salvación fuera de ti, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. Solamente hay un nombre, y ese es Jesús de Nazaret, por quien tenemos remisión de pecado, por quien somos lavados, por quien somos perdonados. Él sufrió el dolor de la cruz, Él padeció los clavos, Él sufrió la corona de espinas en su frente, Él sufrió. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, gracias por su amor, su misericordia. Dios mío, le pedimos la guianza del Espíritu Santo para que cada palabra que salga de nuestra boca no dañe, sino que sea de edificación para los oyentes. Señor, en el nombre de Jesús, háblele, Señor, a las vidas en esta preciosa tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, estimados hermanos, un fuerte abrazo, un fuerte saludo, y ya estamos listos para la palabra del Señor. Tenemos un tema que Dios nos ha permitido llamarle en esta tarde por su misericordia. Hoy vamos a hablar de ese tema bajo el poder del Espíritu Santo. Vamos a hablar un tema que Dios nos ha enviado esta tarde, que dice de esta manera: la iglesia que se desvía, o la iglesia que se desvió del evangelio del Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Ese es el tema que vamos a estar tocando en esta tarde. La iglesia que se desvió del verdadero evangelio. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, y le voy a pedir que vaya al libro de Romanos capítulo 1. Gloria al Señor. Allí vamos a estar leyendo unos textos. Romanos capítulo 1. Estimados hermanos, busquemos la Biblia, la palabra de Dios. El Señor Jesucristo hace un llamado, y Él dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendito el nombre del Señor. El Señor Jesucristo no nos llamó a leer filosofía. El Señor Jesucristo no nos hizo un llamado a leer historia, libros, sino que dijo Él: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es la palabra de Dios que vamos a leer. Bendito el nombre de Jesús. Cuando esté el libro de Romanos en sus manos,
listo frente a sus ojos, puede poner un amén o en su corazón elevar un amén en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Romanos capítulo 1. La iglesia que se apartó, que se desvió, estimados hermanos, es el tema. La iglesia que se desvió del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del evangelio de poder. Bendito el nombre del Señor. Ya vamos a ver por qué. Vamos a leer capítulo 1, estimados hermanos, de Romanos capítulo 1 en adelante. Estaremos tocando varias partes bíblicas del libro de Romanos, para que usted vaya entendiendo y yo también me pueda dar, estimados hermanos, una explicación por el Espíritu Santo, que es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de esta iglesia. Leemos Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante. Y lo vamos a leer todo el capítulo para que vayamos entendiendo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su santo bendito Espíritu de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Seguimos leyendo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y ya no griegos, a sabios y ya no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendito el nombre de Jesús. Estimados hermanos, ahí tenemos a un hombre que fue llamado, estimados hermanos, por Jesucristo nuestro Salvador, reprendiendo duramente a una de las iglesias que él fundó en su ministerio misionero. Estimados hermanos, reprendiéndolos duramente. Él comienza, estimados hermanos, presentándose como el apóstol, estimados hermanos, como un siervo. Él no comienza diciendo yo soy el apóstol Pablo. Él comienza diciendo Pablo, dice, siervo de Jesucristo. Mire, estimados hermanos, había un problema en la iglesia de Roma, que había entrado el orgullo en ellos. Ya se creían más grandes, estimados hermanos, que el mismo apóstol. Y él tiene que escribir esta carta según estaba en este momento Pablo en la ciudad de Grecia, Corinto. Allí se encontraba el apóstol en esos momentos cuando él escribió esa carta. Estimados hermanos, y muchos nos podemos preguntar cómo Pablo se dio cuenta del estado anémico de la iglesia, del estado espiritual de la iglesia. ¿Será que tenía hermanos que le avisaban o le llamaban por teléfono? Y muchos lo podemos hacer esa pregunta. Pero la cosa es esta, que a nosotros como evangélicos se nos olvida que hay un Dios que todo lo ve, un Dios que todo lo sabe, un Dios que ha determinado, estimados hermanos, revelarle las cosas secretas y ocultas a los hombres que le obedecen a Él. Por eso Él levanta profetas, por eso Él a los profetas le revela el estado oculto de las iglesias, de los hermanos, con el fin, estimados hermanos, de enseñarles de que no deben de vivir pecando, no deben de vivir en la miseria del pecado, porque, estimados hermanos, entonces las almas corren peligro. Y no solo eso, la iglesia de Roma estaba causando división, porque unos hermanos creían en el evangelio de verdad, pero habían otros hermanos que empezaron a enseñar cosas que el apóstol Pablo no les había enseñado. Y el apóstol Pablo dice, pronto estoy a anunciaros otra vez el evangelio. Pronto estoy a anunciaros el evangelio. Y le está hablando a una iglesia
Está hablándole a una iglesia que antes le había predicado Pablo el evangelio, que le había sembrado